Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 12 de octubre del 2023. Y hoy, por segunda ocasión en el tiempo más reciente aquí en el Cabaret, vamos a romper el formato original con el que el Cabaret está diseñado. Y la verdad es que vamos a tener un debate con dos amigos del programa, dos grandes personajes conocidos de ustedes, de todos ustedes. Por un lado vamos a tener a Jorge Salum del Partido Acción Nacional y por la contraparte vamos a tener a Rafael Palacios Cordero representando a Morena. Vamos a hacer lo que más nos gusta en el Cabaret, invitar para platicar, para debatir los principales temas de coyuntura. La mecánica en general que vamos a llevar a cabo son 3 bloques con 3 temas. El primero de ellos es analizar la coyuntura actual respecto a las formaciones políticas, a las coaliciones. Me refiero a la coalición Morena, PT Verde, y por otro lado al Frente Amplio por México, formado por PAN, PRI, PRD, y obviamente algo que está todavía en el aire, Movimiento Ciudadano. Ese es el primer bloque. El segundo bloque, vamos a analizar un balance legislativo de los 5 años del gobierno federal que está en boga, que está ahorita actualmente a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Y el tercer bloque vamos a hablar sobre las reformas constitucionales que a juicio de nuestros dos invitados están pendientes, que vienen a futuro, y cuáles de ellas, digamos, van a ser el meollo o la discusión política pública del momento. Como bien saben ustedes, aquí en el Cabaret nos gustan estas dinámicas y espero que lleguen para quedarse. Sin más, presento a mis dos grandes amigos, Rafael Palacios, si me ayuda ahí cámara, Rafael Palacios Cordero. Rafa, bienvenido. Leo, un gusto. Un placer tenerte aquí con nosotros. Jorge. Mi Leo, muchas gracias. Un placer también tenerte aquí con nosotros, Jorge, como siempre. Y el bloque 1, vamos a hablar sobre, tiene cada uno 3 minutos, si me ayuda por ahí Máster Daniel con el reloj en pantalla. Hicimos un sorteo previo, va a arrancar Rafa Palacios con el bloque, y el tema es balance y valoración respecto a los frentes políticos, sus precandidatos y sus respectivos procesos de definición. Adelante, Rafa. Bien, pues primero un gusto estar aquí con Leo, con Jorge, a quien le reconozco su forma limpia, decente de hacer política. Y entrando en materia de inmediato, yo lo que puedo decir es de que se ha conformado un frente ciudadano, político, electoral, social, desde hace varios años, que llevó en 2018 al triunfo Andrés Manuel López Obrador, y que con los resultados de estos 5 años de gobierno, la gente gradualmente en diferentes estados de la República donde se ha dado procesos electorales a gobernadores, a congresos locales, ayuntamientos, ha refrendado que este frente ciudadano, social, político, electoral, de partidos, hay una confluencia no solamente electoral, sino legislativa e incluso en la forma de gobierno. Y ha sido algo muy notorio que la ciudadanía ha refrendado en los diferentes procesos locales, y bueno, las encuestas actualmente proyectan que va a ser la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, quien es, actualmente no podemos hablar de candidatura, sino de designaciones intrapartidarias y extrapartidarias del conjunto de los partidos que confluyen, pero está en las mediciones una abrumadora ventaja, donde creemos que no solamente vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a continuar para consolidar y sustentabilizar un proyecto de transformación que se ha estado instaurando, primero con el líder del movimiento, que es Andrés Manuel, que no está por demás decir sus niveles de popularidad dentro del país e incluso en otras naciones. Hay un reconocimiento expreso y hay un ejemplo a seguir en la nueva forma de hacer gobierno y hacer política, irrumpiendo todas estas formas que tradicionalmente se estaban dando, gestando, donde ya vimos que PRI y PAN representaban lo mismo, que es un mismo modelo, un mismo proyecto político, económico, social, donde abunda la corrupción. Y bueno, hay una nueva forma donde la gente está muy contenta, y aquí es donde nosotros hacemos este énfasis. Vamos a alcanzar no solamente el triunfo
en la presidencia de la República. Vamos a tener las 2/3 partes de las 2 cámaras del que integran el Congreso de la Unión, y de los 9 estados que se van a disputar, entre ellos la Ciudad de México. Yo creo que lo que puede ganar Acción Nacional en todo caso es el estado de Guanajuato, y está muy competido. Con eso dejaría mi primera intervención. Tiempo, Rafa. Perfecto. Pues bueno, ahora toca el turno a Jorge Salum. Ahorita esperamos que nos den ahí el reloj, los 3 minutos, mi querido Daniel, porfa, para que esté todo parejo. Exacto, gracias. Y Jorge, adelante con tu valoración sobre el proceso electoral. Gracias, Leo, muchas gracias por la invitación, Sí. y saludo también con mucho gusto a Rafa Palacio, a quien conozco desde hace tiempo también. Le agradezco mucho que podamos estar aquí en un programa de este tipo en este momento, precisamente en donde está por concluir pues uno de los del gobierno encabezado por Morena, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí tengo que reconocer de lo que ahorita Rafa mencionaba es que el presidente López Obrador ha construido a lo largo de muchos años un liderazgo muy importante. Un liderazgo que precisamente por su fortaleza corre el riesgo, y creo que lo estamos viendo, de que mucha gente, pues bueno, crea precisamente en cosas que se dicen cuando efectivamente, y ya lo hemos visto a lo largo de estos 4 o 5 años, ya casi 6, de gobierno de Morena, bueno, pues la serie de circunstancias que se han venido dando. Y al margen de un análisis más puntual, yo destacaría lo que me parece ha sido grave en estos años de gobierno del presidente López Obrador. La primera es ese gobierno hecho a base, o en principio tomando como base el resentimiento, es decir, el enojo acumulado por los agravios que pueda o no haber recibido a lo largo de una trayectoria política, desde luego, muy importante. Pero esos agravios se han traducido precisamente en decisiones que no me parece que han sido las correctas, y que nos ha llevado al país precisamente a una serie de decisiones equivocadas y muy costosas en todos los sentidos para el país. Y ese liderazgo precisamente le permite el tener el control, por lo pronto, de buena parte del Congreso de la Unión, desde luego haber ganado ya muchos estados, y ese es el riesgo que enfrentamos hoy, el que la gente pueda no darse cuenta del riesgo que tenemos al seguir un modelo en el cual, bueno, de continuar Morena gobernando el país los próximos 6 años, pues lo único que estaríamos permitiendo es que el actual presidente López Obrador lo siga haciendo por interpósita persona a lo largo de otros 3 años. Vimos, por ejemplo, la primera decisión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se estaba construyendo, y que el presidente también, por sus enojos y por su resentimiento, decidió cancelar. Ese aeropuerto ha costado más haberlo cancelado que haberlo terminado. Así han sido una serie de decisiones que se han tomado pues a lo largo de estos ya 5 años. Lo hemos visto con el tema del Tren Maya, el tema de la refinería de Dos Bocas, que al margen que puedan no demostrar su viabilidad en los próximos años, porque pueden ser viables, lo que sí es importante que la gente sepa es que han costado cada uno de esos casi 5 veces más de lo que dijeron que iban a costar. Y eso es precisamente el modelo de gobierno que hemos tenido en estos últimos años. Muchas gracias, Jorge. Tiempo 3 minutos. En lo que nos pone el reloj, Daniel, en 2 minutos para la respectiva réplica de cada uno. Agradeceríamos sus comentarios por la premura del tiempo y el formato del programa. Vamos a leer sus comentarios y luego los responderemos en otra emisión. Rafa, adelante con la réplica. Sí, bueno, en particular, sí amerita una respuesta sobre el tema del nuevo aeropuerto que estaba proyectándose en Texcoco, precisamente. Más allá de las cuestiones técnicas de inviabilidad, hay otros factores que impedían. En lo técnico, voy a ser muy breve, es una zona sísmica, está sobre un lago. Cada vez que el volcán hace erupción, que no es muy separado en el tiempo en estos fenómenos, los sismos también, el hecho de que haya pistas de aterrizaje y despegue, hacen vulnerable técnicamente, eso está acreditado con estudios, que haya fracturas probables seguidas frente a esta circunstancia. Pero otra parte, lo económico, ahí se disparó, era
un aeropuerto demasiado caro, y todo alrededor del aeropuerto, terrenos, parcelas, hectáreas, miles de hectáreas, fueron prácticamente quitadas, fueron despojadas a los ejidatarios campesinos en torno al aeropuerto, comprados a irrisorios precios por hectárea en pesos para vender en metro cuadrado a dólar. Ya tenían todo un proyecto ahí de corrupción, de enriquecimiento, los políticos del PRI y del PAN que estaban ahí involucrados. Entonces, era mejor hacer otro aeropuerto como el que se hizo y tener dos como hay en las grandes metrópolis, por si hay falla en uno, el otro puede estar funcionando y puede estar como ya está agarrando vuelo el AIFA. Tiempo, Rafa. Adelante. Daniel, si nos puedes poner el reloj en 2 minutos. Le toca la réplica a Jorge Salum. Si nos ayudas, Daniel, por favor. Adelante, Jorge. La réplica. Sí, muchas gracias, Leo. Gracias, Rafa, también por la respuesta. Bueno, finalmente ahorita se dan argumentos de tipo técnico-económico. Originalmente, el argumento del presidente López Obrador para la cancelación de ese aeropuerto fue meramente por la corrupción que se suponía venía arrastrándose en la construcción de esa misma. Corrupción que hasta el momento no ha sido acreditada, no hay absolutamente nadie en la cárcel derivado precisamente de la corrupción que pudo supuestamente haberse dado en ese sentido, pero aún y cuando así hubiera sido, creo que hubiera sido mejor corregir las desviaciones, como fue el caso de guarderías, en fin, en donde también se cancelaron proyectos argumentando la corrupción que había venido dándose en la construcción de esos proyectos, cuando no se prácticamente se acreditó, ni siquiera se interpusieron denuncias al respecto. Por eso es que yo digo que esta administración ha sido más que nada una respuesta al resentimiento, al enojo, al tratar de quitar todo lo que finalmente venía de gobiernos anteriores, que seguramente tenía defectos y en donde estoy consciente que pudo haber habido corrupción, pero creo que eran también modelos que ya estaban en muchos casos probados, como el tema del aeropuerto, que ahorita se puede argumentar que era una zona que se inunda. Bueno, pues hay aeropuertos que se construyen sobre el mar, es decir, técnicamente ese tipo de argumentos ya con las tecnologías actuales dejan de tener vigencia. Por eso creo que es importante que todo este tipo de cosas la gente las conozca, porque no podemos tener otros 6 años de ocurrencias y de vivir culpando al pasado de la falta de los resultados presentes, porque esa es otra de las características que hemos visto en este gobierno. Todo lo que no han podido resolver es por culpa de gobiernos anteriores, lo cual no dudo que efectivamente hayan tenido en su momento alguna participación y algún problema, pero lo que sí es que este gobierno no los ha podido corregir. Muchas gracias, Jorge. Le invito a la gente, está disponible y abierto, si te pido cámara, por favor, Daniel, a la gente 233-7121, derivado del formato del programa, vamos a omitir por lo pronto responderle, y están también las redes sociales abiertas. Vamos a una pausa, acabamos de agotar el tema sobre los frentes políticos, la cuestión política. El siguiente bloque tiene que ver con el balance legislativo durante los últimos 5 años del gobierno federal. Quédese con nosotros y volvemos. Pared, siga con nosotros. Le recuerdo y le reitero el número para que nos comente. Obviamente, como el formato del programa hoy no nos permite estar en esa interacción, esperamos sus comentarios también en redes sociales. Y continuando con el formato del debate, el segundo tema, el segundo bloque, comienza Jorge, es un balance legislativo de los 5 años de este gobierno federal. Interesante porque nuestros dos invitados, si bien es cierto, son figuras políticas en sus respectivos partidos, pues están buscando de una u otra manera llegar a una posición legislativa. En ese sentido, si me ayudas por ahí, Daniel, con 3 minutos para el posicionamiento, en este caso de Jorge Salum, en primer lugar. Jorge, adelante. Sí, muchas gracias, Leo. Pues mira, yo creo que el tema legislativo o la importancia del poder legislativo en el país y en los estados cada vez tiene una mayor conciencia ciudadana, es decir, cada vez la gente es más consciente de lo importante que puede ser el poder legislativo, porque ahí el problema o el tema es de mayorías, es decir, quien tiene la mayoría puede de alguna forma determinar el rumbo
de las, digamos, de las iniciativas en términos legislativos, y aquí el presidente o presidenta en su momento de la República pues podrá, si tiene mayorías legislativas, poder impulsar sus propias iniciativas. Y lo vimos en este gobierno como precisamente con una mayoría relativamente o más o menos cómoda que tenía el presidente de la República, bueno, pues se han ido desmantelando instituciones que desde mi punto de vista debieron incluso haberse fortalecido y no desmantelado. Y el caso del Congreso de la Unión, bueno, pues es ahí precisamente en donde todo eso se cocina. Por eso es importante no solo tener pues en el radar lo que queremos como país en función de quién dirija el país los próximos 6 años, sino también cómo se conforma el poder legislativo. Durante muchos años el poder legislativo fue simplemente un adorno porque la mayoría era abrumadoramente de quien presidía el poder ejecutivo, en este caso el presidente de la República. A partir de algunos años, bueno, pues hemos visto una dinámica distinta en el poder legislativo, pero en estos últimos 5 años en el gobierno de Morena, pues bueno, ellos han tenido una gran, digamos, manejo o mayoría, digamos, lo mejor, tanto en la Cámara de Diputados como en menor grado, pero también en el Senado de la República. Y eso, bueno, pues ha representado riesgos muy importantes. Por eso es un llamado a que podamos seguir como sociedad vigilando lo que hacen nuestros legisladores. El trabajo legislativo normalmente es muy árido. A mí me ha tocado ser legislador federal y legislador también local. Y también en ese sentido testigo de cómo la gente a veces no percibe el trabajo que los legisladores hacen en función de. Y creo, habrá que decirlo también, que en este país, si es que ahorita entramos al tema también de la agenda legislativa, no es necesariamente más leyes lo que faltan. Lo que ha faltado es el cumplimiento de lo que las leyes mandatan y su ejecución. Y es ahí también donde el Poder Ejecutivo tiene una importante relevancia. Por eso creo que aquí es necesario fortalecer las instituciones que desde mi punto de vista, a través del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, se ha venido desmantelando en estos últimos 5 años. Gracias, Jorge. Interesante la postura. Recuerdo aquella toma de posesión de Calderón conflictiva donde te hiciste muy famoso, Jorge. Pero bueno, si me ayudas, Daniel, a reponer los 3 minutos, le toca el turno a Rafa Palacios para su posicionamiento en torno al análisis del balance legislativo. Adelante, Rafa. Sí, bien, pues yo creo que en este periodo de la transformación ha sido un gran avance en las reformas a la Constitución General de la República y a diversas leyes que han reorientado y han estado sentando las bases, porque la realidad social, política, tiene que también mostrarse en términos de reformas al ordenamiento jurídico del país. Es muy importante y trascendental que en México, en la Constitución, se hayan ya instaurado los derechos que en algún momento fueron focalizados o entregados de manera clientelar, corporativa, como son las pensiones a adultos mayores, las becas a estudiantes, los apoyos para el campo, el apoyo a madres solteras, a personas con discapacidad. Todo esto está ya incrustado en la Constitución. Y no es un tema como antes se manejaba, focalizado a unos cuantos, a los que les convenía el PRI o el PAN, incorporar en un padrón para ser beneficiados. No, aquí ya son derechos universales, como la pensión universal de adultos mayores. Incluso si un adulto mayor tiene una pensión del ISSSTE o del Seguro Social, es acumulable esta pensión del bienestar. Y otros importantes cambios que ha habido, yo discrepo totalmente. Ha habido un fortalecimiento de instituciones, ha habido un replanteamiento. Algo que quiero destacar, un sistema
de austeridad en el país, donde se instaura en la Constitución General de la República que nadie puede ganar más que el presidente, cuando los sueldos es un insulto frente a los niveles de pobreza que hay en el país. Y la gente en la administración pública, en órganos descentralizados, en organismos autónomos, en el Poder Judicial, o sea, los ministros de la Corte ganan más de 600,000 pesos mensuales, pero aparte una serie de privilegios económicos, financieros, para ellos, para sus familias, y es una grosería, es un insulto, porque hay niveles de pobreza que no corresponden incluso al nivel de la civilización de la humanidad aquí en México. Y esos son de los temas cruciales que había que estar reformando y planteando desde reformas constitucionales y en otros ordenamientos legales. Que hay mucho avance, falta mucho y en eso vamos a estar trabajando. Tiempo, perfecto, Rafa. Sigue la segunda etapa de este bloque y es una réplica. Si me ayudas, Daniel, con 2 minutos para cada uno de nuestros participantes. Sigue Jorge Salum. Adelante, Jorge. Gracias, Leo. Gracias, Rafa. Pues bueno, yo insisto en que hay una intención en donde el Congreso de la Unión ha sido instrumento de desmantelamiento de las instituciones. Ahorita, pues bueno, Rafa tanto planteaba que se han fortalecido. Hablemos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, en donde por la disposición del presidente de la República, el Senado de la República no ha nombrado a los consejeros que el instituto necesita para sesionar. Es un instituto en el cual, bueno, pues tenemos acceso a la información todos los ciudadanos, y ese acceso a la información pues ha sido un instrumento importante para conocer la corrupción, no para combatirla. Finalmente el INAI no es una fiscalía, es simplemente un instituto de acceso a la información, pero así tenemos otros casos también, como fue el INE en su momento. Y además, bueno, ahorita se menciona también en la intervención de Rafa el tema de la Corte. La Corte, al igual que el Congreso de la Unión, es uno de los 3 poderes del Estado, que también, precisamente por no ajustarse a los designios o a los deseos del presidente de la República, pues ha sufrido una serie de ataques y de embates que ponen en riesgo a veces hasta la seguridad personal de los ministros de la Corte. En los sueldos yo puedo coincidir, efectivamente tenemos que buscar que los sueldos cada vez se ajusten más a la realidad presupuestal del país como tal, y que efectivamente si queremos que nadie gane más que el presidente de la República, está bien, pero eso no es motivo solamente para tratar precisamente, pues bueno, de atacar a uno de los poderes, que es el poder judicial, la Corte finalmente, y por otro lado también instituciones que me parece que le han aportado mucho a México, como el INAI. Gracias, Jorge. Tiempo. Si me ayudas, Daniel, para restablecer 2 minutos, le toca una réplica a Rafa Palacios. Adelante, Rafa. Bueno, adelante, perdón. Sí, gracias. Sí. Bueno, en particular lo del Poder Judicial es una preocupación de su actuar faccioso, político, más allá de lo jurídico. Están emitiendo resoluciones, sentencias, últimamente que llama mucho la atención, porque tiene tintes políticos, una serie de resoluciones que se han estado generando para rescatar y para dar inmunidad e impunidad a casos y personajes que ante toda la ciudadanía quedó muy demostrada la serie de delitos que se cometieron. Casos muy concretos, le liberaron las cuentas donde hubo enriquecimientos exagerados del erario público e incluso del crimen organizado a García Luna y a su familia. Temas como el exgobernador de Tamaulipas, donde lo exoneran totalmente. Temas como el de Rosario Robles, como el abogado Juan Collado. Es decir, hay una serie de medidas que se están tomando acorde a un planteamiento político, no de contrapeso con argumento jurídico. Están acuartelados en el Poder Judicial para hacer un contrapeso burdo, inconstitucional, fuera de norma. Entonces, eso es lo criticable, eso es lo que no quieren perder privilegios económicos y de poder. Cuando
se acostumbraron. Este poder no tiene nada que ver con la transformación actualmente. Son asignaciones que se hicieron del régimen anterior, y esos ministros y algunos magistrados le deben el favor y sus cargos a los que se resisten a que esto está cambiando. Gracias, Rafa. Le pediría en este bloque a Daniel que restablezca el reloj en un minuto porque hay una contrarréplica para ambos. Un minuto, Jorge, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo puedo coincidir en que efectivamente muchas de las resoluciones de la Corte pueden ser cuestionables, pero ver un ataque desde el Poder Ejecutivo hacia la Corte simplemente porque las resoluciones no son las que el presidente hubiera querido, eso es lo que sí es un criterio de tipo político. Habrá que analizar cada uno de los casos que ahorita se mencionan, a ver si efectivamente por circunstancias procesales, jurídicamente, esa fue la resolución. Pero desde luego, y creo que ha sido la historia también de este país, no solo en la Corte, sino también en los poderes judiciales de los estados, en donde muchas decisiones son muy cuestionables en función de lo que hubiéramos querido como sociedad. Pero lo que sí me parece pues totalmente inaceptable es atacar a la Corte simplemente porque no, digamos, hace lo que el presidente de la República de alguna forma desea. Es precisamente también en donde creo que debemos seguir insistiendo en cómo debe conformarse los tres poderes, no solo el Poder Ejecutivo. Tiempo, Jorge. Muchas gracias. Daniel, si restableces el reloj un minuto para la contrarréplica de Rafael Palacios. Si me ayudas, adelante, Rafa. Sí, bueno, pues hay jueces, magistrados que no hay que escatimar reconocimiento porque conocen de derecho y ejercen esa actividad jurisdiccional con decencia, con honestidad. Pero se ha visto muy evidentemente, muy claro, que hay una operación política desde el Poder Judicial. Hay una corrupción terrible, hay una serie de resoluciones, insisto yo, que no corresponden al actuar decente y de conocimiento del juzgador. Y estamos haciendo señalamientos. El presidente pues tiene todo su derecho de incomodarse y expresar su desacuerdo, y sobre todo de manifestar esta parte de necesidad que hay de que las instituciones se renueven acorde a los tiempos de la transformación que hay en México y en el mundo. Entonces, seguramente se van a dar estas transformaciones también en ese ámbito del Poder Judicial. Gracias, Rafa. Y si me das espacio, Daniel, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el tema de las reformas constitucionales pendientes y pertinentes. Volvemos enseguida. Muchas gracias por seguir aquí en el Cabaret. Le reitero, al 233-7121 en nuestras redes sociales. Estamos abiertos. Por el formato del programa no es posible ahorita de responderle. Estamos dando el espacio aquí a nuestros grandes invitados. Y la gente me pregunta qué pasa con Ever y Diego. Ever y Diego están haciendo periodismo de rodillas. No los extrañe. Los vamos a tener aquí el próximo martes. Pero bueno, el bloque siguiente es un tema que para mí es muy llamativo. ¿Por qué? Porque vamos a discutir, en voz de Jorge Salum y de Rafa Palacios, vamos a discutir las reformas constitucionales pendientes y las pertinentes de aquí en adelante. En este bloque comienza Rafa Palacios y tiene 3 minutos de exposición. Si me ayudas, Daniel, con el reloj en pantalla. Adelante, Rafa. Bueno, yo creo que aquí es importante retomar las propuestas que se hicieron por parte del Ejecutivo Federal en el sentido de hacer reformas constitucionales en materia política electoral y reformas en materia judicial. Hace falta, pero aquí se requieren las 2/3 partes, que yo creo que así como va la tendencia, no le veo mayor problema en que en la elección del próximo año, en junio, se logren y se puedan entrar como iniciativas preferentes del Ejecutivo, ya sea del saliente o de la compañera entrante, 2 reformas fundamentales, sustanciales, para consolidar el régimen democrático. Quiero resaltar algo. En 2013, la reforma planteada en materia electoral por parte de Acción Nacional, donde pertenece aquí nuestro buen amigo Jorge, prácticamente se tomaron muchos de estos planteamientos en la reforma
en el planteamiento de reforma que no pasó hace unos meses por una cuestión irracional, porque todo lo que venga de Morena o del presidente es una cuestión de negativa. Incluso, aun y cuando sean propuestas similares o replicadas por parte que eventualmente hizo Acción Nacional, tales como la supresión de los tribunales locales que están muy contaminados, electorales me refiero, de los organismos electorales en los estados, que es un torrencial de dinero que se va por ahí. Está la disminución considerable de las prerrogativas a partidos políticos, que se ha distorsionado mucho. Es un caudal impresionante de recursos públicos que la gente paga con sus impuestos y que regularmente los partidos están secuestrados por grupos o familias y se gastan ellos la prerrogativa desviando una cantidad importante de recursos. Se hacen ricos con las prerrogativas algunos cuantos, más allá de que se repartan las candidaturas. Una lista de senadores plurinominales que no tiene razón de ser y que pone en riesgo o provoca una sobrerepresentación. Recordemos que el Senado de la República es la representación de las entidades federativas, y el hecho de que haya listas plurinominales irrumpe este equilibrio que tiene que haber. Y el tema de los diputados de representación proporcional, que también está muy viciado. Es uno en esta parte de los planteamientos que por mientras aquí dejaré. Tiempo, Rafa. Muchas gracias. Toca el turno para reformas pendientes y pertinentes a Jorge Salum. Adelante, Jorge. Gracias, Leo. Gracias, Rafa. Y bueno, yo creo que este es el tema, digamos, central de lo que me parece que tenemos que empezar a discutir a partir de estos momentos, dado que se renovará el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, asimismo el Poder Ejecutivo. Y el trabajo de los legisladores, y ahorita creo que se dejaba ver en la intervención de Rafa, es un trabajo a veces de mayorías. Por eso también es importante ver no solo por quién votamos como personas, sino también cómo queremos que se ejerzan los contrapesos en el Congreso de la Unión. Y desde luego que parte de las reformas que ahorita Rafa mencionaba son importantes, hay algunas otras, en particular la electoral, que le prestó un énfasis particular. A mí me parece que es ahí donde también tenemos que ver qué es lo que sucedió en esta legislatura que todavía está vigente, en donde efectivamente había propuestas del Ejecutivo importantes, interesantes, la reducción, por ejemplo, del número de legisladores, tanto en los congresos, en el Congreso Federal como en los congresos locales. Yo podría incluso decir que cuando me tocó ser diputado local aquí en Durango, fui de esa legislatura que propuso esa iniciativa que redujo el número de diputados, que entonces eran 30 en el Congreso local, a 25. A mí me parece sí que son demasiados diputados, también los de representación proporcional, sin que desaparezca esta figura, y también el número de senadores. También el recurso que se les da a los partidos, pero lo que tenemos que hacer antes de disminuir el recurso a los partidos es hacer más barata la democracia y más barata nuestras elecciones. Es decir, que no haya posibilidades de que los candidatos tengan que gastar, porque es ahí, al no tener recursos públicos, donde puede haber la intervención de otro tipo de recursos, que de hecho ya los hay, y provocan que muchos gobiernos sean manejados por otros intereses, por ese financiamiento que se da fuera de las campañas. De ese tamaño y de ese peso es el poder legislativo. Por eso me parece muy importante que lo podamos dimensionar en ese sentido, la reforma judicial, el tema de la seguridad pública, que abarca temas como la Guardia Nacional, el Ejército, que en este gobierno, por cierto, prácticamente pues ha ido tomando el control prácticamente de todo, de muchas de las estructuras que anteriormente se hacían por instituciones de tipo civil. Ahí es donde creo que es importante que la gente preste atención también a los planteamientos, porque es cierto que efectivamente tenemos que hacer una reforma electoral, es cierto que tenemos que hacer una reforma en materia judicial, pero el asunto es los qués y los cómo, y en donde cada uno de los partidos tiene sus apreciaciones en lo particular.
Tiempo. Muy bien, Jorge. Está el posicionamiento inicial sobre temas constitucionales o reformas constitucionales pendientes y pertinentes. Si me ayudas, Daniel, con la réplica de 2 minutos, toca el turno a Rafa Palacios. Adelante. Pues me da gusto ahí estas apreciaciones coincidentes y yo estoy seguro muchos personajes, gente muy rescatable del PAN y del PRI coinciden, incluso eran propuestas del PAN y del PRI. El PRI en su momento no permitió que se avanzara en esto, pero rescato estas coincidencias con Jorge y con muchos panistas que dicen es que sí, nosotros sí queríamos, pero no nos dejaron. Bueno, me paso al tema de la reforma judicial. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial Federal, con honrosas excepciones, y no se diga en los poderes judiciales de los estados, en las fiscalías. Todo esto en perjuicio de la gente. Todo esto se reduce a que el que no tenga dinero y enfrenta un proceso judicial regularmente tiende a perder el juicio, tiende a perder en una sentencia por falta de un incentivo. Insisto, con honrosas excepciones de juzgadores, trabajadores administrativos, gente valiosa del Poder Judicial de las entidades, pero está muy viciado ya. Hace falta, en el sistema anglosajón, como es Estados Unidos, se pone a la consideración ciudadana el prestigio, el conocimiento de juzgadores a la voluntad popular. Es decir, eso es lo que se sugiere. A principios del sexenio de Zedillo, de un jalón, suprimió a toda la Suprema Corte de Justicia. Puso una nueva Suprema Corte y nadie dijo nada. Hoy se está planteando no que ponga ministros de él, del presidente o del sistema, que la gente decida para que la gente se acostumbre a participar en los asuntos públicos del país. Gracias, Rafa. Tiempo. Vamos a la réplica de Jorge Salum en este tema de reformas constitucionales pendientes y pertinentes. Le pido a Daniel que restablezca el reloj en 2 minutos. 2 minutos, por favor, Daniel. Gracias, Leo. Pues mira, más que en este caso... Permítame, Jorge, nada más deja, es 2 minutos. Si nos ayudas, Daniel, porfa. Ok. Adelante, Jorge. Sí, mira, te decía, Leo, que más que en este caso una réplica, creo que también, desde luego, se coincide en la necesidad de la reforma del Poder Judicial, aunque no necesariamente a veces en las particularidades, como el hecho solamente de que la gente que tiene dinero tiene acceso a la justicia, que desde luego es un elemento. Creo que también en los instrumentos, tanto de procuración de justicia como de impartición de justicia, también ya hay otros intereses que están sobreponiéndose a las decisiones que se toman en estos instrumentos. Así que tenemos que verlo ya también desde una óptica un poco más amplia. También agregaría, Leo, que me parece importante abordar el tema de la energía con un sentido medioambiental. Hoy vemos en este gobierno la construcción de una refinería cuando el uso de la gasolina pues prácticamente ya va en desuso a lo largo de un horizonte a lo mejor de 10, 15 o 20 años, y creo que en el país también tenemos que legislar al respecto. Tenemos que darle prioridad a nuestro medio ambiente y me parece que eso debe de ser una de las agendas importantes dentro del próximo Congreso de la Unión. También hemos visto que hay un desdén en ese sentido por las energías limpias, por las energías renovables, por el medio ambiente en general, no solo, por cierto, en el gobierno federal, también en los estados y también en los municipios, como en el caso de Durango, por ejemplo. Es un tema que yo en lo personal he criticado, aun y cuando son gobiernos a los cuales yo pertenezco políticamente hablando, pero sí me parece que la conciencia que no hemos tenido, debemos impulsarla también desde los instrumentos legislativos que puede dar el Congreso de la Unión. Gracias, Jorge. Si me ayudas, Daniel, a restablecer una contrarréplica para ambos de 1 minuto. 1 minuto, por favor, en el reloj, y continúa Rafa Palacios. Pero déjame, adelante, Rafa, ya está el minuto ahí. Es uno de los temas fundamentales y cruciales, el tema de la energía. Pero yo le pondría un adjetivo más, de la soberanía energética. Felipe Calderón, Vicente Fox y los anteriores priistas y Peña Nieto
estaban entregando los recursos naturales a particulares, pero lo peor, al extranjero. Hubo una crisis muy ilustrativa en España, donde el gobierno ya no podía hacer más y la empresa privada, en particular Iberdrola, que fue de las beneficiadas aquí en México, estaba saqueando y quitándole la energía a los particulares, a la población, cuando es un derecho social, es un derecho de las familias, de los individuos, y el Estado tiene que garantizar. Y cuando el Estado pierde esa soberanía, no tiene forma. Es la gran diferencia entre el PAN y nosotros. La forma de hacer... Tiempo. Adelante. Tiempo, Rafa. ¿Me puedes, Daniel, restablecer el reloj en un minuto? Y viene una contrarréplica de Jorge Salum. Adelante, Jorge. Sí, yo creo que este es un tema importante, mal entendido o mal manejado, y de esos que se han hecho desde el ámbito de una posición dogmática, ideológica y no práctica. Desde luego que sería deseable que todos los países fuéramos autosuficientes en todo, no solo en energía, en alimentos, en muchas cosas también. Sin embargo, la dinámica mundial ha cambiado. Sí debemos, y coincido en ese sentido, cuidar que cuando se concesionan ciertas actividades que originalmente hacía el Estado a privados, no haya corrupción ni haya excesos. En eso hay una total coincidencia. Pero lo que sí, lo importante es que la gente reciba lo que requiere a los mejores precios y en los tiempos correctos. Lo que muchas veces el Estado, a veces en ese malentendido concepto de autosuficiencia, tanto en lo energético, en comunicaciones, en alimentos, etcétera, muchas veces crea desabasto. Lo estamos viendo en el caso de la salud, por ejemplo, que me parece un tema importante. Tiempo. Muchas gracias, Jorge. Se agotó el tema del bloque 3 de reformas constitucionales pendientes y pertinentes. Los invito a hacer una pausa rápida, no se despegue y regresamos para las conclusiones. Gracias por continuar aquí en el cabaret, señores y señores, y gracias también de antemano a nuestros invitados. Y vamos a tener este último bloque, una conclusión de cada uno de ellos de 2 minutos. Yo le pediría aquí a Daniel, en este caso va a ser Jorge Salum, quien inicie, que me restablezca el reloj en 2 minutos en la pantalla. Y adelante, Jorge, con tus conclusiones sobre el día de hoy y este debate. Gracias. Pues mira, más que conclusiones, primero es agradecerte y felicitar al Canal 12 por esta oportunidad, por esta iniciativa y además el gusto de poder compartir este debate, este contraste de ideas con Rafa Palacios, a quien conozco también desde hace tiempo y también le tengo una alta consideración. Y desde luego, bueno, pues es ahora sí que al inicio de un proceso importante en este país. Siempre decimos que es la elección más importante de toda la historia y efectivamente creo que cada vez va evolucionando en función de cómo es los cambios que se van dando en el país. El próximo año se juega la presidencia de la República, se juega la renovación del Poder Legislativo Federal, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Aquí en Durango, por cierto, también pues bueno, habrá elecciones en el Congreso local. Y esto implica o requiere que invitemos a la gente a involucrarse. En el caso del Congreso de la Unión, que efectivamente es una de las áreas en donde estamos intentando participar, yo estoy muy consciente de la importancia que tiene el Congreso de la Unión. Y no se trata de venir a hacer propuestas de qué es lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso de la Unión, que es solo una parte, sino también cómo se conforman las decisiones y cómo se toman las decisiones en el Congreso de la Unión. En los poderes ejecutivos, tanto en el municipio, el Estado, la Federación, a lo mejor hay una figura preponderante, el presidente o presidenta que corresponda, o el gobernador el que toma las decisiones. En el Congreso de la Unión es de mayorías. Por eso es importante también ver qué es lo que cada partido en cada caso está proponiendo y qué es lo mejor para el país, para que en ese sentido la gente pueda tomar las decisiones en función de cómo queremos el país en los próximos 6 años. Muchas gracias, Jorge. Le pediría ahí a mi equipo en máster, a Daniel y a Saúl, que me restablezcan el reloj en 2 minutos. Y le pediría a Rafa Palacios que inicie sus conclusiones. Adelante, Rafa. Sí, pues el reconocimiento y agradecimiento al Canal 12, a los cabareteros, aquí a Leo y a los ausentes, aunque estén fuera ahorita. Y en especial también a Jorge, con quien también le reconozco esa forma de hacer política
diferente a como se hace luego de lo rescatable y decente, hay que ponerlo. Así con toda la responsabilidad lo expreso. Yo creo que tenemos que elevar siempre el nivel de debate, tanto en los congresos locales, en las cámaras del Congreso de la Unión, en el ámbito de los partidos políticos. Tiene que la gente ya empezar a ver que hay políticos, gente con principios, con valores, gente preparada, gente que tenga interés genuino de hacer política para ver por los demás, para ver por el colectivo social. Y estamos en una etapa privilegiada como mexicanos de grandes transformaciones, donde ya no se tiene que hacer política poniendo en riesgo la vida o la libertad o la tranquilidad y la seguridad de las familias. Ya es una dinámica muy diferente, hay libertades, aunque hay libertinajes por personajes que entran a las cámaras del Congreso donde se vulgariza esta forma de debate o de hacer política. Eso es lo que estamos intentando aportar para que cambien las cosas de fondo y que principalmente la transformación sea en generar la felicidad, el estado de bienestar, una tranquilidad en las familias, en la sociedad en general, armonizada totalmente y con posibilidades de desarrollo humano a todas las personas. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos ustedes por presenciar y acompañarnos en esta tarde. Le agradezco a Rafa Leo, gracias. que hayas aceptado venir a debatir, Jorge también, Rafa, a platicar, a charlar. Leo, perdón, Rafa, Sí. muchas gracias. Un gusto, Jorge. La verdad es que también es un mensaje a los políticos que van a pelear, buscar, intentar ganar una posición política, a los partidos, que ojalá se animen a abrir estos debates como aquí mis amigos Jorge y Rafa han venido el día de hoy. Les pediría también a la gente que sean más críticos, que se involucren. Estamos en un momento decisivo para nuestra historia política y me parece que el futuro es innegable en el que tenemos que participar todos. Agradezco a mis invitados del día de hoy, mis amigos Jorge y Gracias, Rafa, Leo. y le doy las gracias a usted por sintonizarnos. Nos vemos el próximo martes.